Mayrely Ramón Delgado comparte espacio con Dasra Novak. Es decir, desde que comencé a publicar, no a escribir, a publicar, utilicé ese nombre, Dasra Novak, en todos mis libros. Firmo todos mis libros con ese nombre. Digamos que Mayrely Ramón Delgado es la persona que existe cómodamente en el anonimato, que vive su día a día en su rincón tranquilo. Y Dasra Novak es, o se fue convirtiendo primero en la escritora y después en la figura pública que dialoga con los lectores, con los alumnos y con los colegas escritores también, de temas importantes, digamos, para la cultura. Mayrely Ramón Delgado es más humilde, es más tranquila, es más de barrio, de pocos amigos, más o menos por ahí. A la literatura llegué por accidente, por decirlo de alguna manera. Comencé escribiendo poemas, dibujando también, me interesé en algún tiempo por el dibujo, y estudiando en la universidad, un amigo me habla del Centro de Formación Literaria Nelio Jorge Cardoso. Yo tenía muy pocos textos escritos, básicamente poéticos, tenía solamente 2 o 3 de narrativa, y presento, aplico al curso y entro de casualidad, digo yo, porque nunca me sentí como que estaba en un terreno pisando firme. Todo lo que sé lo aprendí allí, todo lo que estrené lo estrené allí. Para mí todos mis compañeros de clase ya eran escritores cuando entré. Por supuesto tuve la suerte de conocer a Eduardo Eras León, que me inculcó la magia de la literatura, ¿no? Sentí, a partir de su primera conferencia, que quizás había ahí un mundo que también se abría para mí, en este caso como escritora. Primero como lectora, aprendemos a leer allí de otra manera los libros, a desmontarlos, a aprender las técnicas narrativas y después a probar, a intentar, porque Eras también tenía ese don de inculcarle a uno la confianza en uno mismo, en ese talento que uno va después desarrollando, ¿no? De algún modo, en cualquier área que sea, porque Eras también nos guiaba en otros caminos, no solamente los literarios. A Dasra Novak le inspira a las personas que tiene a su alrededor, lo que les pasa a esas personas que tiene a su alrededor. Es un diálogo constante. Ahí sí quizás entra la Mayrely Ramón Delgado que soy, en la vida, vamos a llamarle real, y le empieza a inyectar cuestionamientos, sentimientos, diálogos también otros con las personas que les rodean, y siempre se pregunta por qué. A partir de esa pregunta del por qué sucede lo que sucede, por qué la gente reacciona de una determinada manera, entonces Dasra Novak empieza a lucubrar historias, siempre desde lo contemporáneo, siempre atravesando las problemáticas que nos atraviesan a nuestra sociedad, a nuestro país, siempre desde Cuba. Eso es algo muy importante para mí. Por lo general desde La Habana, que es una ciudad que Dasra, digamos, ha dibujado mucho en las historias. Me interesa mucho dialogar con esa ciudad, al punto de convertirla también de algún modo en un personaje, ¿no? Que es habitado por otras personas, pero que también siente, que también padece, que a veces se revela también y que sobre todo que resiste. Comencé a escribir desde la primera persona, inconscientemente buscando una cercanía con ese lector. Es decir, para mí siempre fue importante que la persona que estuviera leyendo se identificara con lo que estaba leyendo, que lo sintiera desde lo más emotivo, desde el plano más emotivo. Y el mejor vehículo para eso es escribir en primera persona, que el lector se acerca mucho a la persona que está contando, hace suya esa historia también, esos dolores o esas alegrías, lo que sea que se esté contando allí, el lector es capaz de apropiársela. También con una pretensión de que esos lectores y lectoras encuentren allí cosas que también han vivido, alguna respuesta a alguna pregunta que tengan sin responder, una esperanza de futuro también, o un acomodamiento, digamos, de un pasado que ya no tiene solución. En principio, eso es lo que más me ha interesado. La perspectiva femenina, porque bueno, soy mujer y me precio de batallar en este mundo que para nosotras las mujeres por lo general es bastante desfavorable. Digamos que en un terreno que quiero pensar neutral, es decir, yo me obligo a verlo como neutral. Nunca me limito, nunca pienso que para mí va a ser doblemente difícil, sino que lo asumo como un desafío. Y yo creo que esa manera de avanzar puede ser útil para otras mujeres como yo.
Entonces, ¿por qué no contarlo desde esas perspectivas? Eso por un lado. Por otro lado, porque también me interesa partir de algo que sea mi mundo, mi universo personal, porque ahí entramos ya en el terreno de lo verosímil. Sí, mientras más cercano uno está a lo que cuenta, pues más verosímil resultará, ¿no? Hablar de lo femenino, desde la mujer que soy, yo creo que me ofrece la posibilidad a los lectores de conocer desde dentro la realidad de las mujeres sin pasar por los estereotipos. Es decir, un hombre, yo no digo que no pueda acercarse al universo femenino, digamos con naturalidad o abarcarlo bastante, pero nunca va a ser como desde una mujer. Y también porque se tiende o sea, hay estereotipos alrededor de la mujer. Y por lo general, el uso que se hace es desde ese ángulo. Y también, lamentablemente, desde lo escandaloso. También, o sea, marcando siempre esa diferencia entre lo femenino y lo masculino. Que en el fondo algunas mujeres no vivimos la vida de esa manera. No vivimos la vida comparándonos todo el tiempo, sino asumiendo, como te decía, en modo desafío, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo crecer? Esas son mis preguntas, nunca como una comparación, ni nunca colocarme a mí misma en una posición de desventaja. No digo que no lo hayan intentado, quiero decir que yo no permito colocarme a mí misma, no me permito colocarme a mí misma en esa posición de desventaja. Es una cosa totalmente voluntaria y que hago todo el tiempo. El erotismo y el homoerotismo efectivamente es algo que atraviesa bastante mi obra, no es lo único, pero está muy presente. Desde los comienzos a mí me interesó mucho la exploración del cuerpo. Para mí, esa exploración del cuerpo conlleva a la exploración de las libertades. Es decir, increíblemente, por más desarrollado que esté el mundo y por más abiertas que podamos pensar que son las mentalidades, hay muchos frenos y muchos bloqueos en el plano del sexo, ¿no? Y del conocimiento propio del cuerpo y de la libertad que le permitimos a ese cuerpo. Reconocernos a nosotros mismos, cuáles son nuestros detonantes, ser honestos con eso. Increíblemente, cuando uno empieza a navegar por esas aguas, se da cuenta de la cantidad de frenos que te pone la misma sociedad, pero a veces nos ponemos nosotros mismos. Entonces, dialogar con esas zonas oscuras del cuerpo en literatura me hizo entrar en zonas bastante complicadas, recalar en el erotismo y el homoerotismo, digamos desde una zona más no light y romántica, sino más dulce, porque realmente el erotismo y el homoerotismo a veces se abordan desde lo escandaloso, casi rayano en lo pornográfico. Es decir, las figuras, las escenas homoeróticas han sido bastante maltratadas, porque siempre se han contado desde el rechazo social, incluso desde el rechazo de los propios personajes que están viviendo esas realidades, desde esos límites, ¿no?, insanos que también la sociedad ha impuesto. Y muchas veces se desconoce que esos personajes también están dotados de sentimientos, que también tienen ilusiones. Las parejas homosexuales tienen los mismos problemas que tienen las parejas heterosexuales, y esos son temas que se abordan poco, porque por lo general las modas literarias, o sea, las modas literarias también existen, y a veces apuestan más por los temas escandalosos, también buscando vender, ¿no? A mí no me ha interesado vender, sino poner al lector en una situación que lo obligue a pensar, y de ser posible a ubicarlo en una perspectiva u otra que quizás no se ha atrevido a ocupar, ¿no? Que mire las cosas de otra manera. Cada escena de la vida uno la puede abordar desde muchos ángulos diferentes. Entonces yo me dije, ¿qué tal si yo coloco al lector en una posición, digamos, medio de detective aventurero, donde tenga que tomar otras decisiones o tenga que tener la valentía de seguir adelante, leyendo adelante, porque se encuentra algo que no es precisamente lo que esperaba, que es ese estereotipo que nos marca o bien la sociedad o bien las literaturas anteriores que han abordado estas temáticas? Sí, en el caso de la literatura lésbica pasa lo mismo que con las literaturas que atraviesan lo homosexual. Como te decía anteriormente,
siempre van a ser contadas, o la tendencia es a que los cuenten, digamos, desde esos escenarios tremendos, trágicos, debido a muerte muchas veces, ¿no? Incluso en escenarios también que existen, por supuesto, como pueden ser la prostitución y toda una serie de cosas que, digamos que los homosexuales también han recalado ahí por diversas razones de corte social y no necesariamente por orientación sexual. Lamentablemente es así, hay que decirlo. Y entonces, digamos que el abordaje de estos temas desde la literatura ayudan a romper los estereotipos, ayudan a entender también la naturaleza de esas personas. Podemos pensar que ahora mismo en la sociedad se viven momentos donde muchas cosas son aceptadas, pero cuando echas la mirada atrás y conoces lo que han vivido otras personas antes que nosotros, lo que han padecido, los derechos que han defendido, a veces hasta con la vida, han perdido la vida en ello. Yo creo que de algún modo uno se siente en el deber de aportar al menos un poquito en ese camino, ¿no? De abrir el diapasón, abrir el entendimiento a las personas para que sepan que estamos hablando de seres humanos como otros cualquiera, con todo tipo de problemáticas y que sencillamente están pidiendo expresar todo su ser, tal cual es. O sea, ¿por qué deberíamos limitarlo mientras tú no agredas la libertad del otro? Yo creo que te corresponde el derecho a vivir la libertad tuya. Da igual en qué plataforma eso se mueva, da igual dónde tú montes ese discurso, da igual si es en lo literario, si es en el trabajo, digamos, de estos movimientos sociales, que se trata todo el tiempo de hacer un activismo que le abra la mente a las personas, no a nosotros, que ya la tenemos bastante abiertas, aunque no hay que desconocer que incluso dentro de estas personas, ¿no? También hay limitaciones, autolimitaciones. Por eso la exploración también del cuerpo, para entender todas las libertades que deberíamos defender. Porque yo soy de las que cree que si uno está en sintonía con uno mismo, si uno se conoce y uno se permite esas libertades, yo creo que va a ser capaz de desarrollar mejor cualquier otra cosa que se proponga en la vida. Porque estamos hablando también de estar vibrando en la sintonía natural de cada persona. Y yo creo que eso la va a hacer ver el mundo a su alrededor de una manera completamente diferente, porque estamos atravesando eso con entornos laborales, entornos familiares, estudiantiles, el entorno del barrio donde uno crece, cómo se percibe a sí mismo. Uno no puede ser sin los otros. Eso es una batalla muy grande que hay que librar, porque cuando los otros te están limitando, entonces es más engorroso para ti, más esfuerzo exige de ti. Y por eso hay que estar muy atento también, y por eso es tan importante conocerse uno mismo. Por eso es tan importante también abordar las literaturas lésbicas y homosexuales en general para conocer la naturaleza de esas personas, pero en un diapasón muy amplio, porque incluso dentro de la homosexualidad hay un diapasón muy amplio de expresión sexual, de erotismo y de toda una serie de cosas, de visión del mundo, es decir, la misma forma en que uno decide vestirse, conducirse, hablar, dirigirse a los otros, ya eso va conformando un universo que es diferente para cada quien. Y bueno, ¿a quién le vas a decir que sí? ¿Cuál es el correcto y cuál es el incorrecto? Sencillamente deja que la persona se exprese, que exprese su libertad personal, ¿no? Referentes literarios, podría mencionarte a Julio Cortázar, que es un autor al que siempre revisito, y a Luisa Valenzuela. En el caso de Julio Cortázar, por el uso que hace del lenguaje y por el abordaje de lo fantástico, de la literatura fantástica. En el caso de Luisa Valenzuela, por su ironía, y una ironía deliciosa que también por el manejo del lenguaje, pero en su caso más la ironía, también por tratarse de una mujer que también en sus historias, en lo que escribe, trata de mostrar esa mujer que también asume la sociedad como un desafío y nunca coloca a las mujeres en posición de desventaja. Mi novela Niñas en la Casa Vieja, que tuve la suerte de que Rogelio la acogiera en el sello de la editorial Letras Cubanas, para mí fue todo un reto. Yo considero Niñas mi primera novela
Tengo un libro anterior, Making Of, que también, bueno, tiene la etiqueta. No me gustan las etiquetas, pero había que ponerle alguna y se le puso la etiqueta de novela, pero realmente es un Making Of más bien. Niñas es mi primera novela. Es una novela que me costó 3 años escribir. Partió de 3 dolores: la pérdida de un guía espiritual, la pérdida de un gran amor y la pérdida de un bebé. Entonces, digamos que años antes yo había posado mis ojos en una casa del Vedado de los años 50 y me gustaba mucho, y en mi recorrido de escuela siempre la miraba y tenía deseos de escribir sobre esa casa, y entonces la convierto en un personaje y me sirve para ubicar a una cantidad de mujeres que comienzan a vivir en esa casa, lesbianas todas, que comienzan a formar una familia. Y entonces yo coloco esos dolores que yo tenía en esa historia, donde la casa también es un personaje, La Habana es un personaje, donde está presente, por supuesto, la dinámica lésbica en una modalidad otra, porque son mujeres que quieren tener una familia, quieren tener un hijo, se entusiasman con un hijo, comienzan a pensar cómo vamos a criar ese hijo, para qué sociedad lo vamos a preparar. Y queremos mejor que sea mujer o que sea hombre. Y ahí empiezan unos diálogos, unos cuestionamientos desde la mirada de mujeres lesbianas que hacen diferentes cosas en la vida, tienen diferentes profesiones, ven la vida de diferentes maneras, pero están unidas por la amistad y por la familia. Tratan de fundar de algún modo una familia. Por supuesto, es una historia que está atravesada también por temas de corte social que a mí me interesan mucho. Ahí está presente la historia que estudié, y que siempre me lleva a preguntarme el porqué de las cosas. La dueña de la casa es una persona que ha visto su vida dividida, a su familia dividida por el triunfo de la revolución. O sea, hay un antes y un después, hay una mitad de la familia burguesa y hay otra mitad de la familia revolucionaria. Y entonces, como esa confluencia en esa casa de los años 50, con todas esas mujeres, algunas más alocadas, otras más convencionales, también exorcizo ahí un poco mi pasión por la radio, que me gusta mucho la radio. El personaje principal es locutora de radio. Y entonces es el valor de esa voz humana, lo que eres capaz de comunicar con esa voz, cómo le llegas a la gente, y cómo puedes comunicarle a la gente determinados sentimientos y sensaciones, esperanzas o desesperanzas. Entonces fue todo un reto, porque era poner a dialogar todos esos personajes femeninos, pasando de lado por los estereotipos. Digamos que eliminando las escenas que pudieran resultar, las escenas de sexo que pudieran escandalizar o que pudieran servir de gancho. No era eso lo que me interesaba. Me interesaba más explorar el mundo femenino, en principio también. Tuve muchas alegrías con esa novela, porque, o sea, muchas lectoras mujeres heterosexuales me comentaron, se podía sentir ese afán de crear una familia otra, es decir, de romper un poco con esa convención de que la familia solamente puede ser la familia clásica de papá, mamá, nené, sino que la familia puede ser otra cosa y puede tener más integrantes, incluso aunque sean de un mismo sexo. Es una novela que tiene muchos abordajes, porque tiene, como ya te decía, el abordaje de la historia, tiene el abordaje de lo social, de las frustraciones también de esas personas, de esas mujeres lesbianas, por determinadas vivencias que tienen, ¿no? En la aceptación de ellas mismas, de su sexualidad, y en la aceptación desde las familias de donde provienen. Que esas aceptaciones a veces tienen historias tremendas, muy trágicas, y entonces era un poco también abordar un poquito cómo había sido para cada una de ellas ese descubrirse y ese que las familias las descubriera también. Algunas teniendo que abandonar incluso sus hogares, otras renunciando a todos, algunas más rebeldes, otras con más dolor. Es decir, hay tantas, pero tantas maneras que encerrarlas en un libro fue bastante difícil. No creo que las haya abordado todas, pero yo creo que de algún modo pude ofrecer una mirada más cercana, ¿no? Y más sentida de lo que muchas mujeres viven, muchas mujeres que también incluso tienen el deseo de tener hijos, de crear una familia, de dejarle, incluso hay algunas zonas donde me permití abordar
las libertades que defendemos nosotros de frente a esos códigos heterosexuales otros que tratan siempre de obligarte a tomar un mismo camino. Los personajes de esta novela estaban de acuerdo. Si en algo estaban de acuerdo, porque muchas cosas no estaban de acuerdo, si en algo estaban de acuerdo es que a ese hijo que venía le iban a permitir ser lo que quisiera ser. Bueno, mi vida realmente ha estado bastante llena de retos en todos los sentidos, pero en la vida literaria, primero, tratar de superar el libro anterior que he escrito, tratar de romper eso que busca cada lector, que busca más de lo mismo del libro que ya leyó y le gustó. O sea, tratar de romper un poquito eso, pero que se siga quedando conmigo. Eso por un lado. Hubo un gran desafío cuando Eduardo Eras León me dejó a cargo del Centro de Formación Literaria Nelly Jorge Cardoso en 2020, que además coincidió con el comienzo de la pandemia y con otras situaciones personales muy duras que tuve que atravesar también. Es decir, tomar las riendas de un lugar que ya llevaba más de 20 años formando escritores a todo lo largo del país. Estamos hablando que de más de 1.000 graduados, los escritores en activo superan los 200, es decir, eso habla de un resultado que además ya tiene un prestigio, que era un maestro por excelencia, con una gran cultura. Tomar las riendas de ese lugar y hacer crecer aún más el proyecto fue para mí todo un desafío. Yo nunca había dado clases, nunca me había pensado a mí misma delante de un aula, tratando de guiar a los otros en el camino de la escritura, que además es muy difícil mostrarle al otro las posibilidades que hay. Porque estamos hablando de un talento que se tiene, que hay que explorar, pero que tú tienes que tratar de que cada uno que trae cosas diferentes en sí, las reconozca, las trabaje, las desarrolle. Es decir, ¿cómo tú logras que esa persona que está sentada ahí en el aula entienda todas esas cosas desde una perspectiva personal? Es decir, yo no le doy a alguien un libro y le digo esto se hace de esta manera, sino es, te observo, yo te hablo, te digo cómo se ha hecho hasta ahora, te muestro una serie de técnicas narrativas y tú que estás sentado en esa silla, que tienes una experiencia de vida en este punto, que tienes gustos, que tienes determinados deseos, que has desarrollado determinados talentos, que tienes también proyectado en tu cabeza un futuro determinado, ¿qué línea es la que vas a trabajar? ¿Por dónde te vas a conducir? ¿Cuáles son tus posibilidades? Y es un poco ponerse en esa piel del otro y tratar de descubrir juntos un posible camino dentro de la literatura. Entonces era todo eso junto a llevar también, por supuesto, cosas de corte de tipo administrativo, que nunca lo había hecho tampoco, liderar un equipo de profesores que llevaban, al igual que eras, más de 20 años dando clases, digamos, trabajar mucho la comunicación, es decir, tratar de levantar también el entusiasmo para los que nunca han cursado el curso de técnicas narrativas del Centro Nelio, que se interesen en pertenecer a nosotros, en dialogar con esos egresados de más de 20 años que se mantienen en activo, cómo traerlos de vuelta a la casa. Por supuesto, Eduardo Eras León e Ivonne Galeano, su esposa, digamos que lograron muchas de las cosas que se propusieron, pero lograron una cosa muy importante, y fue que todos los que pasamos por allí, por ese centro, sintiéramos el Centro Nelio como una gran familia. O sea, por encima de cualquier otra cosa, cuando tú hablas con un egresado, siempre te va a decir el bonito recuerdo que guarda y el sentimiento de amor que guarda hacia la experiencia. Y entonces yo también tenía la responsabilidad de lograr eso, de lograr que los grupos se unieran entre sí, que se crearan amigos, que dialogaran entre diferentes cursos. Imagínate el reto, el desafío que representó una cosa tan grande en mis manos, que además nunca lo había pensado y que me fue sorprendiendo también por el camino. Porque, por ejemplo, en algún punto, o sea, yo creo que uno no llega a entender a totalidad muchas veces la importancia del lugar donde se encuentra. Yo recuerdo que hubo una muchacha de Matanzas, del grupo nacional de otras provincias, porque en el centro estudian gente de todo el país, que me dijo, así estábamos conversando y ella se sentía muy orgullosa de
de que fuera una mujer la que estuviera dirigiendo el Centro de Formación Literaria en el Jorge Cardoso. Algo en lo que yo no había reparado, porque como te había dicho anteriormente, es decir, ningún desafío lo coloco en posición de mujer o hombre o de comparación, sino sencillamente un desafío. Entonces, ella me hizo darme cuenta que también en ese sentido yo representaba algo allí. Era a la mirada de las mujeres jóvenes, ¿no?, que buscan quizás un camino, que buscan un futuro determinado, era también ver una posibilidad, es decir, también existe esta posibilidad de ser la persona que lidera un proyecto y que es mujer como tú, un referente. Sí, el reto lo acepté por eras. Siempre fue muy difícil decirle que no, negarle algo a Eduardo Eras León. Porque además tenía esta magia, era un gran maestro. Tenía la magia de inculcarte cualquier cosa, la pasión por la literatura, por la lectura, por la cultura. Era un gran cuentista también, tenía unas dotes para cualquier cosa que él leyera. Hay bromas con eso porque en clase, por ejemplo, nosotros tuvimos la suerte de que nos leyera o nos contara cuentos que él había leído. Y los contaba de una manera tan hermosa. Tú te enamorabas de ese cuento y después tú corrías a buscar el cuento de ese autor y cuando tú te lo leías, tú decías, no es el mismo. Y es que él tenía una manera de realzar, digamos, las zonas más emotivas del cuento, de ponerle un énfasis. Tenía mucha vista para la literatura, para reconocer dónde estaban las zonas que realmente valían, dónde estaban los nodos, dónde estaban los argumentos que estaban mejor desarrollados y las historias que estaban mejor trabajadas. Las más emotivas siempre. Era una persona con mucho sentimiento. Mi más reciente novela, Cherry, sí, fue otro gran desafío. Primero porque hasta este punto yo estaba narrando, digamos, en primera persona, cosas que me sucedieron a mí o le sucedieron a personas cercanas a mi alrededor, digamos que elementos que yo fui desarmando y armando para construir un universo u otro. Hay muchos puntos con la realidad, pero no necesariamente ocurrieron así, siempre están cambiados. Pero en el libro de Rocío García ya estamos hablando de una figura pública, alguien bueno, que es reconocidísima como artista y que hay una historia de vida que hay que respetar. No obstante, yo me tomé ciertas licencias en algunos puntos, por supuesto siempre con la anuencia de ella, siempre consultándole a ella. Hay otras cosas que no me permití, que quizás me habría permitido de haber sido un personaje de ficción. Por primera vez escribí en tercera persona, es decir, yo necesitaba tomar una distancia de eso que estaba contando, pero también porque me propuse dar un salto entre la novela anterior, Niñas en la Casa Vieja, desde el punto de vista formal, de estructura, de abordaje de la historia, de desarrollo del argumento, de desarrollo de los personajes también, pero también buscando entrar en el proceso creativo del pintor. Que yo tuve mis deseos en la juventud también de incursionar en la pintura, pero al final eso yo no lo desarrollé. Eso se quedó sencillamente en una capacidad de hacer desmontajes de cuadros o tener una capacidad de admirar una composición o determinadas cosas en las obras pictóricas, pero no lo desarrollé. Entonces, era un atrevimiento, siempre fue un atrevimiento acercarme al proceso creativo de un pintor. Por supuesto, eso llevó, como somos amigas, eso llevó largas conversaciones con Rocío. Rocío fue profesora por 30 años de San Alejandro y entonces colarme ahí en sus clases con sus alumnos, escucharla como ella les decía a los muchachos, mira esto, aquello, les aconsejaba cosas. Escucharla también a ella en su propio proceso, ¿no? Que me abriera su universo creativo. Y entonces ficcionar a partir de ahí, pero dialogando siempre con esa mirada de pintor. Fue un riesgo que yo estuve temblando hasta mucho después de publicada la novela, porque por supuesto estoy entrando en un terreno que no domino, que no hago en la realidad, no practico en la realidad, y podía estarme equivocando perfectamente, pero también tuve muchas sorpresas. El jurado del Ítalo Calvino, que ganó la novela, uno de los jurados me decía, por supuesto como se concursa con seudónimo, no sabían quién era, y entonces ellos hablaban entre sí diciendo, bueno, ¿será que Rocío García se animó a escribir su biografía, ¿no?
porque ellos consideraban que ahí adentro había como un universo que solo podía conocerlo una persona que de verdad pintara. Y entonces, bueno, dije, bueno, creo que no estoy tan mal. Por supuesto, la primera persona que leyó la novela fue Rocío, necesitaba su... No le había puesto, de hecho, le había cambiado el nombre, le había puesto otro nombre, y ella me dijo, pero ¿por qué no pones mi nombre? Y dije, bueno, eso es señal de que se siente cómoda con lo que hay ahí, con lo que he contado ahí. También yo quería abordar su obra, ¿no? Que la gente se acercara también a su obra pictórica, porque a Rocío la conoce mucha gente, pero hay otras personas que nunca se han acercado a sus pinturas, a su universo pictórico, ¿no? Y también eso de algún modo lo logré. Mucha gente que la conoce, que se leyó una novela y que, bueno, le pareció bien. Y hubo otros lectores que se acercaron, que buscaron las obras de Rocío a partir de la lectura de la novela. Y hubo ganancias en diversos sentidos. Pero para mí fue todo un reto. Me llevó menos tiempo de escritura, 2 años, pero fue otra cosa completamente diferente. Pero yo creo que me exigió más diariamente el proceso de escritura. Por supuesto, muchas anotaciones, incluso algún amago de dibujo. Recuerdo que probé un poco con las temperas, siguiendo los consejos de Rocío. Empecé algunas láminas con algunas temperas, un poco también para sentir en la piel, ¿no? Cómo era la dinámica de pinceles y qué bueno que voy a dibujar. Es bien difícil la mirada desde lo que podría ser un pintor, ¿no? Otro desafío es, bueno, donde estoy ahora, que es al frente como presidenta de la Asociación de Escritores de la UNIAC a nivel nacional, que es algo bastante grande, tomando en cuenta que la asociación reúne escritores de todo el país, escritores de talla grande, que ya tienen un amplio camino recorrido y que es una gran responsabilidad, porque es, digamos, estar al frente de la literatura cubana que se hace hoy de cara al mundo y de frente a nuestros contemporáneos. Es como salvaguardar todo eso, cómo agrupar a toda esa gente en una misma voz, ¿no? Que avancemos en un mismo sentido, siempre elevando la calidad de nuestra literatura, siempre apostando por espacios donde se puedan promover esas obras, esos autores. Sabemos que corremos con desventaja los autores cubanos de cara al mundo, o sea, se nos aplica digamos, raseros bastante duros, injustos muchas veces, y darse a conocer en el mundo es bien difícil. Y yo creo que por ahí hay un reto bastante grande, un desafío bastante grande. Otro de ellos es, y hablaba de eso hace un rato con un joven escritor, era aliviar esa fractura que hay entre generaciones, entre los más consagrados y los escritores jóvenes, porque como me toca estar cerca todavía del Centro Nelio, formando nuevos escritores, también es lograr que dialoguen esas generaciones, los más consagrados con los más jóvenes, que los más jóvenes no den la espalda a esa sabiduría. Eso es un fenómeno que está atravesando el mundo entero, no es algo solamente nuestro. Esto de un poco rechazar, ¿no?, lo que ya ha sido, y para mí es una equivocación porque ahí es donde está la experiencia y la memoria histórica hay que cuidarla y eso es lo que nos va a permitir crecer, es decir, hay que dialogar entre uno y otro y por supuesto que logrando que los consagrados le tiendan la mano a los más jóvenes, también estamos asegurando el futuro de la literatura cubana, la literatura nuestra. Es increíble la cantidad de gente joven que quiere escribir y que sigue leyendo. Decimos que sí, la gente está dejando de leer, que es cierto que se está dejando de leer, pero hay una gran cantidad de jóvenes que sigue apostando, que sí apuesta por la literatura, lo que ha cambiado un poco el formato. A lo mejor no apuestan tanto por el libro impreso, se decantan más por el libro digital, pero sí te puedo decir que hay mucho interés en los jóvenes en contar historias, en escribir. Y eso lo vemos en el Centro Nelio, donde llegan solicitudes que no se pueden aceptar todas. Cada año el Centro Nelio recibe 100, ciento y tantas solicitudes de todo el país para un grupo que se conforma con 30 en total entre los de La Habana y el Grupo Nacional. Pueden llegar fácilmente a 30, 35, 40 estudiantes. No se gradúan todos al final, algunos abandonan por el camino, pero se gradúan cada año hasta 30. No todos terminan siendo escritores,
porque algunos abandonan o no tienen la fuerza suficiente, o al final descubren que no les interesa tanto, aprenden sencillamente a leer de otra manera, a dialogar con la literatura de otra manera. Pero sí te puedo decir que hay mucho, mucho interés en la gente joven en escribir. Pero no solo el Centro Nelio, a todo lo largo del país hay una larga red de talleres literarios en las provincias, en localidades, en escuelas. Tenemos egresados que hoy lideran talleres literarios. Por ejemplo, en la UCI, la Universidad de Ciencias Informáticas, Marta Acosta, una joven escritora que recientemente se ganó el Carpentier, lleva un taller literario, no recuerdo ahora el nombre. Hay un taller literario que lidera Elaine Vilar Madruga en modalidad online. En Holguín, Mariela Barona, una de las primeras egresadas del Centro Nelio, tiene también un taller literario. En Granma también Edwin Caro lleva hace muchos años un taller literario, y me imagino que en el resto de las provincias sea similar. O sea, muchos de ellos son egresados del Onelio, otros no, otros sencillamente son escritores ya que han publicado, han ganado sus premios y que tienen, digamos, muestran la disposición a compartir sus saberes. Que eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Eso también hay que tener un poquito el bichito del magisterio, ¿no? Y el de querer compartir el propio proceso creativo, el propio libro de la creación con otras personas que quieren escribir. Te había dicho en algún momento que no me gustan las etiquetas. Y precisamente la etiqueta de feminista ha sido bastante maltratada. Y hay como muchos caminos. Si estamos hablando del feminismo, digamos que trata de ubicar a la mujer en su justo lugar, sin comparaciones, sino como una persona capaz de hacer muchas cosas, de avanzar, de lograr cosas, de alegrarse por ello y felicitarse y vivir en sintonía consigo misma, entonces sí, soy feminista. Proyectos, bueno, una nueva novela que estoy escribiendo con mucho trabajo porque ahora en esta asociación y asesorando el centro, dando clases en el Onelio, tengo poco tiempo, pero bueno, le estoy dedicando todo el tiempo que puedo a una nueva novela, que es un nuevo desafío, que veremos si puedo llevar a hecho. Me preguntaban hace unos días algo que no haya logrado, que quisiera, y bueno, yo comentaba que escribir un guión de cine y que se filme una película a partir de ese guión, que es algo que es una idea que he acariciado, pero hasta ahora no me he sentado realmente así como a decir, bueno, voy a escribir un guión y voy a presentarlo a ver no sé, si a alguien le interesa filmar. Yo creo que sí, yo creo que las historias femeninas siempre van a estar, siempre va a haber historias donde yo esté contando desde la mujer. Yo creo que, no sé, es algo que está en mí y que de alguna manera siento que es útil, que es necesario, que puede ayudar mucho y vamos a decirlo también como es un poco desahogar ciertas zonas de mi historia personal también. Yo tengo una gran deuda con la poesía. Yo empecé escribiendo poesía. Fui a algunos par de talleres literarios y siempre comento esto entre los alumnos. Opiniones bastante destructivas me hicieron alejarme de la poesía. Recalé, por suerte, en la narrativa y ahí sí tuve más, digamos, gente que me ayudara y pude avanzar y me siento más segura. Sigo escribiendo poesía, pero no la muestro, no tengo el valor de mostrarla como muestro mi narrativa, aunque mi narrativa también está atravesada por la poesía. Algunos amigos escritores que me dicen, por aquí sale la poeta que eres, que de todos modos tú tratas de contenerla, pero ella sale. Yo creo que es esencial. Siempre les recomiendo a los alumnos del Onelio que deben leer poesía, porque la poesía dota a la narrativa, digamos que de un aliento u otro más suave, que ayuda también en la zona emotiva, en la exploración de los sentimientos, de los universos más personales. Ahí la poesía siempre nos ayuda, siempre nos guía. Yo creo que mi sueño es una Habana que pueda volver a brillar como brilló en algún momento, que se frene ese deterioro tan grande que tiene, que vuelva a florecer, que tenga vida. Yo creo que La Habana, estoy convencida de que La Habana es una ciudad con mucha magia,
con muchas vivencias, con muchas cosas que la atraviesan y la dotan de esa luz maravillosa. Lo que pasa es que está cansada, yo la veo cansada. Y mi sueño, no sé, ojalá pudiera recuperarse lo que va quedando, ¿no? Hay muchas cosas que se han perdido lamentablemente. Y me gustaría poder recuperar todo eso porque, o sea, el efecto de la globalización, de esas ciudades que se parecen unas a otras todo el tiempo, que se va perdiendo la historia, se va perdiendo la memoria histórica, el recuerdo. Me dolería mucho que sucediera eso con La Habana. Me dolería mucho que La Habana se convirtiera en una ciudad de rascacielos. Eso es algo que yo no quisiera nunca. Me gustaría que pudiera todavía vibrar con esa elegancia que siempre tuvo, ¿no? Y que extrañamente conservan algunas zonas todavía. Es una ciudad muy fuerte. Yo considero que es una ciudad muy fuerte, pero hay que ayudarla. Creo que en este punto ella sola no puede.